Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Por un puñado de dólares y una cesta de deplorables. No, es el nuevo espagueti western disponible en exclusiva en algunas plataformas online de pago. Les hablo del espectáculo multimillonario para todos los públicos. La historia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Tenemos toses, mareos, tropiezos por parte de los dos candidatos que se baten por conseguir más votantes. El equipo rojo y el equipo azul. Y por supuesto sus antagonistas. Un burro y un elefante que no quieren quedarse atrás. ¡Qué espectáculo! Pues sí, vaya espectáculo. Por supuesto, con esa cesta de deplorables, la candidata se refería a los ciudadanos estadounidenses y no a la cesta de gente deplorable que se puede encontrar en el querido Wall Street de Hillary Clinton. Y hablando de grupos deplorables, Wells Fargo volvió a ser noticia la semana pasada. Me gustaría que analizásemos una noticia de OpenSecrets.com sobre este banco que nos permitirá ilustrar una vez más la situación general del sistema financiero estadounidense y mundial. Wells Fargo, una de las mayores empresas de servicios bancarios y financieros del mundo, es también un poderoso actor político. La empresa, que está considerada como uno de los 4 grandes bancos de Estados Unidos, adquirió Wachovia en el 2008 y tiene negocios con 1 de cada 3 hogares de Estados Unidos. Wachovia, por supuesto, es ese banco que admitió haber blanqueado 378.000 millones de dólares procedentes del cártel mexicano de la droga. Wells Fargo, por su parte, tiene como principal accionista al conglomerado Berkshire Hathaway de Warren Buffett. En cualquier caso, Wells Fargo contribuyó con $256.616 a la campaña de Hillary Clinton, a nivel tanto ejecutivo como individual, mientras que su contribución a la de Donald Trump fue de $0. Pues bien, volviendo a esta cesta de deplorables, 5.300 empleados de Wells Fargo despedidos por crear 2 millones de cuentas falsas. El jueves de la semana pasada, los reguladores federales afirmaron que desde el 2001, los empleados de Wells Fargo habían creado de forma secreta millones de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito no autorizadas sin que los clientes lo supieran. El año 2011 obviamente es posterior a la multa de 9.700 millones de dólares que Wells Fargo tuvo que pagar y posterior a todas esas ocasiones en las que el banco prometió que no volvería a cometer ningún tipo de fraude. Pues bien, parece que no ha sido así. Los balances financieros de estos bancos están llenos de bonos que no valen ni un solo centavo de dólar, pero que según ellos valen 100 centavos. Así que van a los bancos centrales y piden más flexibilización cuantitativa, más dinero gratis, más dinero para seguir reestructurando esa deuda en sus balances. Los bancos centrales aceptan, pero por supuesto, la deuda sigue creciendo y se dan cuenta de que necesitan nuevas fórmulas para no tener que declararse insolventes, porque Fargo y todos esos bancos son técnicamente insolventes. Así que les dicen a sus miles de empleados que les roben dinero a sus clientes. ¿Cómo? Pues abriendo 2 millones de cuentas falsas en su nombre, robándoles el dinero y después entregándosela a ellos para que sigan reempaquetando esa deuda. Warren Buffett, por supuesto, no dice ni pío. Charles Munger tampoco. Wachovia blanquea cientos de millones de dólares procedentes de los carteles mexicanos de la droga y solo pagó una pequeña multa. Es una legitimación del riesgo moral y del comportamiento delictivo. En Estados Unidos, si no eres delincuente, estás en desventaja. Hablábamos, Stacy, de una cesta de deplorables, y lo primero que me viene a la cabeza son esas cestas con los productos del mes en el súper. En enero, tenemos en oferta a los deplorables del banco Wells Fargo. En febrero tenemos a Warren Buffett y a Charlie Munger. Todos los deplorables en oferta, del supermercado a su casa. Menudo regalito, Stacy. Por supuesto, en el sector bancario, cuando se comete un delito, se suele decir que es solo una manzana podrida. Pero vemos que no, que a veces son todas las manzanas de la cesta las que están podridas. Vamos a analizar la naturaleza sistémica de este problema. Y para ello tenemos que recordar que cuando se produjo la crisis provocada por el fraude de las hipotecas basura, mucha gente alegó que incluso Warren Buffett lo dijo en su declaración ante el Congreso, que no había forma de saberlo. No tenía ninguna forma de saber que las cosas se estaban haciendo mal
y que el sistema podía desplomarse. Pues bien, el funcionamiento era el siguiente. Según explicaron los reguladores, los empleados del banco movían fondos de las cuentas existentes de los clientes hacia las nuevas cuentas sin que los clientes lo supieran o hubieran dado su permiso. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor describió esta práctica como algo común. A los afectados se les cobraba por no tener los fondos suficientes o por los cargos de los descubiertos que se generaban al no tener estos clientes dinero suficiente en las cuentas reales. Y esto nos recuerda que Wells Fargo fue uno de los principales actores en la crisis de las hipotecas basura. Ahora han vuelto al sector de las hipotecas de alto riesgo con una cuota inicial de casi el 0%, del 3%, etc. Así que si al cliente le están cobrando cargos por descubiertos en las cuentas que el banco creó sin su consentimiento, eso le convierte en un cliente de la categoría de alto riesgo, por lo que también tendrá que pagar unas tasas de interés aún mayores por las hipotecas que contratan por otro lado con ese mismo banco. Sí, porque hacen que el Congreso y los legisladores en Washington aprueben nuevas leyes. Recuerda aquella frase que repetían constantemente: todo lo que hicimos era legal. Veamos cómo estafar a nuestros clientes. Ya sé, logremos que el Congreso apruebe nuevas leyes que nos permitan conseguir más dinero con los cargos de los descubiertos y cobrar a los clientes cuando saquen dinero de sus propias cuentas en el cajero. Y después de obtener una cantidad ingente de dinero en comisiones, vamos a decirles a nuestros empleados que también nos estafen. Son instrucciones del CEO que forma parte del Consejo de la Administración y Warren Buffett se frota las manos. Warren Buffett les dice a sus empleados: estafen a sus clientes, róbenles más. Pero no sé para qué quiere tanto dinero si vive en una casucha en Omaha y no se gasta ni un céntimo. ¿Para qué lo quiere? ¿Acaso circula el dinero de Warren Buffett en la economía? No. Bien, volvamos al artículo. Wells Fargo cuenta en este momento con la valoración de mercado más alta de todo el sector bancario de Estados Unidos, algo más de 250.000 millones de dólares. Berkshire Hathaway, la firma de inversión dirigida por el legendario inversor Warren Buffett, es una de las principales accionistas de la compañía. Uno se pregunta si la multa de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de 100 millones de dólares es suficiente, afirma David Vladek, un profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown y es director de la Oficina de Protección del Consumidor de la Comisión Federal de Comercio. Parece una cantidad considerable, pero para un banco de la envergadura de Wells Fargo no es tanto dinero. Sí, ya hemos hablado en varias ocasiones de estas cuantiosas multas. Esas multas supuestamente sin precedentes. Un votante normal y corriente piensa: madre mía, 100 millones de dólares. A ellos les parece que ese doctor malito que amenaza al mundo con un secuestro de 100 millones de dólares es legítimamente peligroso. Esas cifras les parecen enormes, pero solo representan un pequeño porcentaje de esas ganancias ilícitas. Y el sistema, mientras tanto, sigue perpetuándose caso tras caso. Además, no es dinero efectivo, lo piden prestado. Sí, un puñado de dólares, como OpenSecrets.org dice, son uno de los principales actores políticos, un poderoso grupo de cabildeo. De hecho, creo que 16 de cada 19 o un alto porcentaje de los cabilderos de Wells Fargo antes eran políticos. Estoy seguro de que estas obligaciones ni aparecen en sus balances, ni las ven. Según esta lógica, si yo voy a casa de Warren Buffett y le robo $1,000 de la cartera, proporcionalmente, y amparándome en esta lógica, yo tendría que decirle: toma un centavo. Sí, lo mismo sucede si abres una cuenta en su nombre. En el caso de Wells Fargo era algo totalmente intencionado. Incluso se creaban direcciones de correo falsas para poder enviar un mensaje ficticio al cliente y así validar la cuenta. Actuaban de forma intencionada y deliberada. Sin embargo, tanto el fiscal del distrito de Los Ángeles como el fiscal general de California, donde tienen su origen muchos de estos casos, dijeron que no iban a presentar cargos penales. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero si analizamos la situación actual de Estados Unidos, veremos que hay más de 2 millones de reclusos en las cárceles estadounidenses, la gran mayoría por delitos muchísimo menores que estos. Chelsea Manning, por ejemplo, está condenada a 35 años de cárcel, así que vemos claramente que el sistema también tiene intención de defraudar. Estas personas tienen la clara intención de defraudar y sin embargo no se les aplican las leyes penales porque el propio sistema es corrupto. Bueno, al otro lado de esta economía falsa, ficticia y malograda, más allá de estas cestas de deplorables y estos puñados de dólares, tenemos otra realidad.
el avance de la civilización y de la economía. Y aquí está este titular. Alucinante, los drones de Alphabet ahora repartirán burritos del restaurante Chipotle. Este es el futuro de la idiocracia. Tantos y tantos avances tecnológicos para que al final los drones acaben repartiendo burritos y que así no tengas ni que salir de la cama. Este mes un pequeño grupo de estudiantes y empleados con buen apetito recibirán su plato favorito de la mano de un dron teledirigido en el campus de la Virginia Tech, haciendo que los burritos voladores sean pronto un sueño friki hecho realidad, al menos para unos pocos elegidos. Chipotle elaborará los burritos en un camión de comida cercano. Así que mientras el dron llega desde el camión de comida hasta tu casa, Wells Fargo puede perfectamente crear una cuenta falsa en tu nombre y transferir dinero ilegalmente hacia esa cuenta para que así, cuando llegue el dron con la comida y tú la pagues, tengas un descubierto en la cuenta corriente que te costará el triple de lo normal y que no podrás ni tragarte porque estarás vomitando el burrito que te acaban de traer. La oleada delictiva es mucho mayor que la oleada de hambre. El apetito de los estadounidenses se está eclipsando por su delincuencia y al final todos morirán de anorexia ya que no podrán comer algo sin vomitarlo ante tanto robo masivo y corrupción. Bueno, a mí me parece un futuro distópico. Es como el apogeo de nuestro sistema capitalista. Por supuesto, se trata solo de un experimento, pero quién sabe qué cosas acabarán repartiendo los drones. Quizá nos traigan una orden de detención o los papeles de una cuenta bancaria falsa para que los firmemos o directamente la orden de detención por haber firmado los papeles de una cuenta bancaria falsa porque de alguna manera los clientes del banco acabarán siendo los culpables de ese delito en lugar de esos banqueros que por supuesto han apoyado a uno de estos candidatos falsos que se presentan a las elecciones. Sí, y si además accedes al sistema del dron y haces que lleve el burrito a una dirección incorrecta, quizás acabes en la cárcel 20 o 30 años por violación de derechos de autor o algo así. Mientras tanto, los financieros seguirán consiguiendo dinero en los mercados de valores a costo prácticamente cero. Si vuelven a meter la pata, el Estado los rescatará. Y si necesitan dinero, solo tienen que pedirlo o encargarle a la legión de banqueros que salgan y lo roben. Se está produciendo una situación parecida a la que existía antes de las grandes revoluciones. Y hablando de drones, quizás uno nos puede llevar a la segunda parte. No se vayan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Ha sido un año lleno de grandes cambios radicales, evoluciones y dramatismo en el universo de las criptodivisas. Así que, ¿quién mejor que Jaromil de Dyn.org para hablarnos de esto? Jaromil, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Hola Max, hola Stacy, gracias. Muy bien, Jaromil. ¿Cuál es el mayor cambio que se ha producido en el universo de las criptodivisas durante los últimos meses? ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Sí, ha habido mucho dramatismo. Bien, en primer lugar, tendremos que analizar el tamaño del fenómeno que estamos tratando. Las altcoins o criptomonedas alternativas. Cuando Satoshi Nakamoto ideó el Bitcoin, no solo creó un concepto que ha cambiado nuestra forma de pensar y nuestra percepción del valor en circulación, sino que también abrió puerta a la creación de los medios de valor, destapando así un tabú ante todo el mundo. Ahora, además del mercado del Bitcoin, también existe un mercado de criptomonedas alternativas, que representa aproximadamente el 20% de todas las operaciones a nivel mundial que giran en torno al Bitcoin. En el caso de las criptodivisas, hablamos de una capitalización de aproximadamente 12.000 millones, de los que 9.000 millones son bitcoins y unos 2.500 millones son criptomonedas alternativas. Estos nuevos programas que funcionan como bitcoins y que permiten añadir o quitar funcionalidades. A veces se basan en los mismos principios, otras representan un auténtico nuevo modelo. Se ha creado todo un mercado en torno a este fenómeno. La gente está pasando de los bitcoins a las criptodivisas alternativas. Hablamos de un mercado enorme. Recordemos que el volumen de transacciones de bitcoins es de 104 millones de dólares cada 24 horas. Pues bien, las criptodivisas alternativas ya mueven 25 millones de dólares cada 24 horas. Así que se están produciendo grandes cambios en el mercado mundial. Si, como usted bien decía, el Bitcoin ha estado rodeado de un gran dramatismo en los últimos meses, no quiero ni imaginarme las situaciones que se desencadenarán en el futuro en torno a esas 701 divisas alternativas que constituyen las altcoins en la actualidad. Es enorme. Así que
¿Por dónde quiere que empiece? Sí, es una buena reflexión sobre el mercado de las altcoins. Cuando se crearon las primeras criptodivisas alternativas hace un par de años, se hablaba, por ejemplo, del Litecoin. Aunque mucha gente no sabía cuál era el valor de esta criptodivisa en comparación con el Bitcoin. Sin embargo, tal y como usted explicaba, este avance representa un auténtico cambio de paradigma, ya que hablamos en realidad de la capacidad de crear un valor digital que puede intercambiarse digitalmente en Internet sin ningún riesgo de contraparte, al margen de cualquier forma de Estado o corporación privada. Es una revolución a la altura de la imprenta de Gutenberg o la bombilla eléctrica que está transformando la economía tal y como la conocemos. Sin embargo, el hecho de que un personaje como Joseph Stiglitz, considerado uno de los 4 economistas más importantes del mundo y Premio Nobel de Economía, no supiera lo que era el Bitcoin cuando se lo preguntó por primera vez, demuestra hasta qué punto la economía y los economistas del viejo sistema viven desconectados de la realidad del siglo XXI. Sí, además su ignorancia es muy peligrosa para ellos mismos y para cualquier persona que entre en el mundo de las criptodivisas sin saber cómo funciona, ya que el valor fluctúa de manera diferente. Hemos visto cómo algunas empresas invertían millones de capital de riesgo en empresas de software valoradas en millones y cuyo valor en el mercado de las criptodivisas se ha desplomado estrepitosamente en los últimos 3 años. Y es que ni siquiera los peces gordos del antiguo sistema saben cuál es la propuesta de valor que se va a imponer en el caso de un nuevo software, es decir, de una criptodivisa alternativa. Así que deberíamos avisar a nuestros espectadores de que se trata de un juego muy peligroso en el que mucha gente ya ha perdido muchísimo dinero invirtiendo grandes cantidades en productos que tenían un buen marketing, pero que no contaban con el respaldo de un buen software. Bien, me gustaría hablar ahora de 2 monedas, el Ethereum y el Monero. Creo que el Ethereum se está hablando algo más tanto en la prensa convencional como en la prensa especializada en criptodivisas. ¿Nos puede decir qué está pasando con el Ethereum? Y después seguimos hablando del Monero. Ha dado en el clavo. Estas 2 monedas son las 2 criptodivisas alternativas de mayor valor por detrás del Bitcoin. Así que están intentando posicionarse como la plata de un mercado en el que el Bitcoin sería el oro. El Ethereum ha vivido una situación muy dramática desde la primavera hasta el verano. Su propuesta de valor consistía básicamente en crear contratos inteligentes. Querían ser una especie de computadora mundial en la que la gente pudiese ejecutar código, sin que nadie pudiese impedirlo. Querían ser una plataforma para la neutralidad de la computación. La computadora ya no estaría localizada en una única ubicación, sino que estaría en todo el mundo gracias a una red entre pares y siempre ejecutaría este código. El Ethereum contaba con códigos buenos y con códigos que no eran tan buenos, así que la gente encontró errores en este código que permitían transferir grandes sumas de dinero de una cuenta a otra, gracias a los fallos de este código que se había desplegado de forma totalmente neutral en la plataforma. Para algunos inversores constituyó una especie de robo y se generó un intenso debate en el seno de la comunidad sobre si se debía dar marcha atrás en el proceso. Es decir, si se debía rebobinar la cadena de bloques para retroceder al momento previo a este trasvase entre cuentas. La comunidad debatió sobre si esta intervención era posible o no, ya que la proposición de valor del Ethereum era que debía ser totalmente neutral. Al final, los creadores tuvieron que incumplir su promesa inicial. Se celebró una votación que no resultó ser tan democrática como se proclamaba. Según la investigación de LANU, solo el 5,5% de los usuarios votó a favor de esta bifurcación y 1/4 de todos los votos a favor provenía de una misma cuenta. Así que, como podrá entender, fue todo un escándalo para la comunidad, que acabó dividida a raíz de este asunto. Un sector creó el llamado Ethereum Classic, un sistema que debía ser totalmente descentralizado y respetar la propuesta de valor original. Perdone, déjeme que le interrumpa brevemente, pero es que resulta muy interesante que la propia comunidad esté proponiendo soluciones a los problemas que van surgiendo. Es algo que ya vimos con Bitfinex. Se hackeó el sistema, pero la comunidad fue capaz de idear un parche para solucionar el problema. Y es que parece que la comunidad de las criptodivisas se está dividiendo entre aquellos
aquellos que necesitan a alguien para quejarse y aquellos que dicen, espera un momento, nosotros somos capaces de solucionar este problema sin ayuda de nadie. Son las personas que han creado estas soluciones alternativas que a su vez han hecho posible el desarrollo de una economía paralela a nivel mundial y totalmente al margen de cualquier legado. Hablemos ahora del Monero, una criptodivisa con una capitalización del mercado de $4 millones que llegó hasta los $250 millones. Es una moneda virtual parecida al Bitcoin, pero que cuenta con funciones especiales y que hace especial hincapié en el anonimato. Háblenos. Sí, es una criptodivisa muy interesante. El Monero está ahora por encima del Ethereum, que era la plata del mercado, también en parte por los problemas del Ethereum. Las propuestas de valor son muy diferentes. Promete anonimato o por lo menos privacidad en las transacciones. Además, esta privacidad sale reforzada en comparación con la privacidad del Bitcoin, gracias a un algoritmo cuya extrema solidez fue elogiada por los mismísimos desarrolladores del Bitcoin en su momento. Gracias a esta propuesta, el Monero ha sido capaz de superar al Ethereum y esto nos ofrece valiosa información sobre la comunidad de las criptodivisas. A los usuarios les preocupa mucho más esta característica que el hecho de que el software funcione mediante complejos contratos inteligentes. La privacidad es un factor clave, tal y como demuestran los movimientos del mercado en los últimos meses. Las criptodivisas como el Monero o el Shadowcoin, que prometen privacidad y anonimato, se han multiplicado en el mercado. Un ejemplo son los monederos oscuros, que permiten realizar transacciones en todo el mundo sin tener que identificarse ni dar información sobre tu cartera. No sé si es algo beneficioso o no, ya que existen una infinidad de contextos en los que se podría adoptar esta tecnología. Pero desde luego sí podemos afirmar que la comunidad o incluso la sociedad de las criptodivisas alternativas valora esta propuesta. Claro, existe una demanda en el mercado y por tanto, el capital fluye hacia aquellas áreas en las que se localiza esta demanda. Hablamos de un sistema real de la oferta y la demanda, de fijación de precios de mercados que operan libremente y sin embargo los economistas del antiguo sistema viven totalmente al margen de lo que está sucediendo delante de sus narices. Bien, hablemos ahora de Ripple, porque su historia es muy curiosa. Tenían una enorme capitalización y de hecho, si no me equivoco, fue la predecesora del Bitcoin. Se presentaba como una forma de intercambio de valor en Internet. Esa era su propuesta de valor y aunque no es una criptodivisa con sistema de prueba de trabajo, está bien posicionada en materia de capitalización. ¿Podría hablarnos del Ripple? Sí, la moneda contaba con una propuesta de valor muy valiente. Como bien decíamos, era una moneda preminada, lo cual irritó a muchos miembros de la comunidad original porque, al eliminar el proceso de minería, el creador puede aprovechar para invertir en la moneda y los mineros no tienen las mismas oportunidades. Así que nunca se consideró una moneda realmente buena. Sin embargo, recibió grandes inversiones en forma de capital riesgo y muchos apostaron por una revalorización de la moneda en el mercado. Esa subida no se ha producido, sino más bien al contrario. Hemos sido testigos de una dramática caída del Ripple en los últimos años. Su valor ahora es muy bajo, y si analizamos su capitalización, veremos que solo corresponde a la cantidad de Ripples que hay en el mundo. Pero lo cierto es que si aislamos una de estas unidades y comparamos su valor con el que marca el mercado, confirmaremos que vale muy poco. Se pueden emitir tantas monedas como se quiera. Por ejemplo, la capitalización del Bitcoin se decidió de forma arbitraria en el momento de su creación. Pero luego el mercado tiene que fijar el valor de la divisa. Sí, y lo que los mercados han dictaminado sobre el Ripple es que es una moneda en parte centralizada y preminada que está perdiendo caché frente a las nuevas innovaciones. Jeromil, usted ha estado en ese sector desde su creación. Al principio, los estados odiaban las criptodivisas e incluso intentaron deshacerse de ellas. Ahora, sin embargo, los estados están intentando incorporarlas a su sistema. Los asesores de Londres, que se encuentran no muy lejos de nuestro estudio, también lo están haciendo. Una de las 4 grandes firmas contables ha instalado un cajero de bitcoins en sus oficinas. Los bancos están creando sus propias cadenas de bloques. ¿En qué etapa del ciclo nos encontramos? ¿Estamos a punto de asistir a una adopción a escala mundial de criptodivisas? Creo que vamos a ser testigos de un aumento regular en la adopción de criptodivisas. También veremos cada vez más y más experimentos con la tecnología de la cadena de bloques, que han de interpretarse como simples experimentos y no como sistemas estables.
También veremos cómo muchos de estos sistemas desaparecen. Se han cometido muchos errores en el pasado y muchos de los sistemas que se anunciaban como sólidos ya no lo son. Así que por un lado asistiremos a todo esto y por otro veremos cómo aparece un nuevo actor en escena, las cadenas laterales. Veremos cómo va ganando terreno la predicción y la formulación de cadenas laterales, es decir, cadenas de bloques respaldadas por la solidez de una cadena de bloques ya existente. No hablamos, por lo tanto, de una solución totalmente nueva ni alternativa. Como el Bitcoin seguirá siendo la cadena de bloques más sólida, veremos también cómo se crean nuevos activos que reforzarán su solidez y su fiabilidad. Creo que la investigación ha generado unas expectativas muy altas, que se irán rebajando ligeramente hasta devolvernos a la realidad. Asimismo, muchos usos de la cadena de bloques y de los bitcoins, y básicamente todo aquello que va más allá de las criptodivisas alternativas, seguirán evolucionando por encima de los mercados financieros y de las simples transacciones. Como desarrollador de software, creo que se está produciendo un fenómeno muy bonito y que yo personalmente valoro enormemente. Los usuarios se fijan cada vez más en cómo se escribe el software, si está bien escrito, si es fiable, etc. Los usuarios pueden incluso lanzar ofertas monetarias iniciales de las criptodivisas alternativas como si fuesen ofertas públicas iniciales de software en el mercado y ver si así la gente confía o no en sus desarrollos. Muy bien, Yaramil, ha sido un placer volver a hablar con usted, pero tenemos que irnos. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Adiós, Stacy. Es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Yaramil de Dyn.org. Si quieren contactarnos, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.